Para seguir desahogando nuestros puntos en el orden del día, solicito al maestro Alpizar, el coordinador de asesores de este congreso, de lectura a la semblanza de la siguiente aspirante, Evelia Elizabeth Monribot Domínguez. Gracias, presidenta. Evelia Elizabeth Monribot Domínguez. Ella es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Actualmente cursa la maestría en Gestión y Alta Gerencia por la misma universidad. Actualmente es titular del órgano interno de control del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo. Fue titular del órgano interno de control del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo, de febrero de 2015 a octubre del 2017. Fue comisario propietario ante las juntas de gobierno de los organismos públicos descentralizados de los sectores salud, obras públicas y ecología, de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia, de enero del 2009 a enero del 2015. Subdirector de área, Dirección General de Auditoría Gubernamental, de octubre del 2007 a enero del 2009. Subdirector de área, Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, enero del 2009 a enero del 2007. Encargado de Departamento, Dirección de Seguimiento y Validación de los Sistemas de Control, de diciembre a octubre del 2006. Dentro de los diferentes cursos que ha tenido se encuentran los siguientes: generalidades en materia de transparencia, acceso a la información y plataforma nacional de transparencia, sistema nacional anticorrupción, desarrollo de soluciones locales de movilidad en el estado de Hidalgo, sistema estatal anticorrupción, atención psicológica a mujeres en situación de violencia. Es cuanto, presidenta. Gracias. Solicito a la Secretaría Técnica haga pasar a la compareciente Evelia Elizabeth Monribot Domínguez. Buenas tardes. Solicito a la diputada Viridiana Yajaira Aceves Calva de lectura a la mecánica que tendrá esta comparecencia. Con tu venia, presidenta. Bienvenida, muy buenas tardes. Mecánica de las comparecencias para la designación de 5 personas que ocupan el cargo de comisionados propietarios y 5 suplentes del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. En el punto 1, tendrá una duración de hasta 45 minutos por aspirante. En el punto 2, las y los aspirantes tendrán hasta 10 minutos para presentar su perfil y su idoneidad para ocupar el cargo de comisionada o comisionado del instituto. En el punto 3, terminada su exposición, las y los integrantes de la primera Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción podrán formular preguntas que la o el aspirante deberán responder. Cada intervención tendrá un tiempo máximo de 3 minutos marcado en las pantallas. En el punto 4, la evaluación se realizará aplicando el instrumento técnico y conforme a los siguientes criterios: formación académica, experiencia laboral, conocimiento en aspectos de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales y conservación y administración de archivos. Una vez concluidas las comparecencias, serán publicadas en la página del Congreso del Estado de Hidalgo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Con la finalidad de darle certeza en la igualdad de oportunidades a todas las aspirantes y todos los aspirantes, solicito atentamente a los presentes abstenerse de realizar cualquier grabación. Únicamente se permiten tomas de fotografías. Bienvenida, Evelia Elizabeth Monribot Domínguez. Suyo el uso de la voz hasta por 10 minutos. Muchísimas gracias. Tengo antes una pregunta. ¿Puedo sacar mis tarjetitas de apoyo de datos? Sí. Muy amable, gracias.
Muchísimas gracias nuevamente. Buenas tardes, diputados, diputadas, diputados y diputadas. La verdad es un gran honor para mí estar el día de hoy frente a ustedes y ser parte de este proceso de selección, como ustedes lo mencionaron ya, para comisionadas y comisionados del ITAE. Realmente debo de reconocer y agradezco infinitamente porque este proceso en toda su extensión es un legítimo ejercicio de transparencia. Por lo tanto, ante ustedes el día de hoy puedo afirmar que estoy viviendo la transparencia. Muchísimas gracias por eso. Les informo que he estructurado mi exposición en dos partes. La primera es mi idoneidad y la segunda es un plan de trabajo que traigo como propuesta. Sin más preámbulo, quiero comenzar por comentarles que soy una orgullosa mujer hidalguense. Tengo 2 hijos, soy licenciada en Administración por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y actualmente me encuentro estudiando el 4º semestre de la maestría en Gestión y Alta Gerencia Pública en el Colegio del Estado de Hidalgo. Esto con una beca que afortunadamente obtuve. En relación a mi experiencia profesional, quisiera centrar esta experiencia en la Secretaría de Contraloría del Estado de Hidalgo. A partir del 2006 me han dado la oportunidad de desarrollarme en áreas sustantivas de esta Secretaría de Contraloría. Una de las experiencias más valiosas para mí ha sido la oportunidad de haber participado en coordinación con este Congreso para la formación y recolectar la opinión de la ciudadanía a través de foros de consulta de participación ciudadana. Estos foros fueron regionales en todo el estado y lo que hacíamos era ir a recolectar la manera de pensar de la ciudadanía para llevar a cabo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Esto fue en el 2006, la verdad es que era como algo muy novedoso. Gracias a esa experiencia, como les decía, tuve la oportunidad de conocer el sentir de la ciudadanía. En esos momentos ellos nos transmitieron la problemática, los retos que ellos veían en ese momento. Por lo tanto, gracias a este ejercicio democrático, el 29 de diciembre del 2006 nace la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Hidalgo. Dentro del grupo de trabajo que se conformó para esta gran experiencia, la verdad teníamos claro una cosa: no solo nacía un nuevo instrumento jurídico, sino también se había abierto la puerta gubernamental para la rendición de cuentas y más todavía habíamos sembrado la semilla de la participación ciudadana. Mi camino por la Secretaría de Contraloría ha seguido por muchas direcciones generales. Por ejemplo, en la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial tuve la oportunidad de formar parte en la integración y en la capacitación de comités de Contraloría Social. Esto cuando los ciudadanos eran beneficiados con una obra, una acción provenientes de programas federales. También estuve en la Dirección General de Auditoría Gubernamental y más recientemente en la Dirección General de Órganos de Control y Vigilancia. Ahí es donde tengo la gran oportunidad de haber sido asignada como comisario público, representando a la Secretaría de Contraloría en diferentes entidades paraestatales. Por ejemplo, Servicios de Salud Hidalgo, el Consejo Estatal de Salud, INVIDA, PROVI, SEBI, CASBAN, SEA, entre otros entes. Esta postura me permitió conocer de cerca la operación de la parte paraestatal de la administración pública y más aún me permitió incidir en materia de transparencia y rendición de cuentas y sin dejar de lado la verificación estricta de la normatividad que las entidades paraestatales tienen que seguir. Aunado a esta experiencia, debo mencionar que mi paso por las entidades paraestatales ha sido de distinta índole y dimensión. El Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Hidalgo y el Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo, SITMA, donde he sido, y actualmente soy, la titular del órgano interno de control del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo.
Esta experiencia me ha dado conocimientos y herramientas, capacidades con respecto a adquisiciones, ingresos, egresos, control interno, responsabilidades administrativas, y todo ello, estos grandes temas que les acabo de mencionar, implica una generación de información pública. Esta información pública tiene que ser monitoreada y vigilada por el órgano interno de control, desde la perspectiva y de acuerdo a la normatividad de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados y finalmente la Ley de Archivo. Todas estas normatividades para el Estado de Hidalgo. Finalmente, quisiera proponer a ustedes mi plan de trabajo. Mi plan de trabajo le he puesto un tema, porque quiero que ustedes se queden con esta idea que va a ser bajo este contexto. El plan de trabajo se llama gestión proactiva, y eso es lo que quiero que se imprima en cada uno de los ejes que ahorita voy a explicar. El objetivo de mi plan de trabajo será generar condiciones, capacidades, conocimientos e incentivos que promuevan la adopción y la generación de prácticas efectivas de apertura institucional y de participación, ya, obviamente contemplando al órgano autónomo, al órgano garante, a los sujetos obligados y a la sociedad civil. Como ustedes ven, es una triple hélice. Como les decía, este plan de trabajo está estructurado y está pensado con 4 grandes ejes temáticos. El primer eje, cultura de transparencia. Esta cultura de transparencia lo que va a buscar es promover la colaboración de las instituciones. Lo que van a escuchar ahorita, no estoy descubriendo el hilo negro, diputadas y diputados, es lo que la ley dice, pero es lo que yo como ciudadano no he visto y es lo que a mí me gustaría ver, y por eso en esta gran oportunidad lo estoy imprimiendo en un plan de trabajo. Continúo. Decía yo que entonces la intención es promover la colaboración de las instituciones educativas públicas y privadas para desarrollar una cultura de transparencia, pero esta cultura de transparencia tiene que venir en los niveles primarios de educación, porque es muy fácil pensar qué queremos dentro de un año, qué queremos el próximo sexenio, pero no estamos pensando en 20, 30 años qué tipo de ciudadanos, qué tipo de instituciones queremos, y esto está pensado en ese sentido. El segundo eje, diputado y diputadas, gobierno abierto. El gobierno abierto, ¿de qué se trata esto? Finalmente es empoderar al Secretariado Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Hidalgo, que deberá de estar integrado por todas los participantes de una sociedad, como ya lo mencioné, los sujetos obligados, el órgano garante, la sociedad civil, los empresarios, la academia. Y esto es para desarrollar entre todos las mejores prácticas, obviamente con la tendencia de integrar a las TICs. Eje 3, transparencia proactiva. ¿Y qué busco con esta transparencia proactiva? Pues aquí esta transparencia proactiva no es nada más, como dice la ley, el dar un poco más de lo que el sujeto obligado está, valga la redundancia, obligado. No, aquí es generar un conocimiento público útil para disminuir las asimetrías de la información. ¿Y qué vamos a conseguir con esto? La idea es fomentar la participación ciudadana desde la decisión, el diseño, la implementación y los resultados, la medición de los resultados de las políticas públicas. Eje 4, ya para cerrar, premios y certificación. El premio de gobierno abierto existe, pero bueno, habrá que impulsarlo un poco más. Y será un reconocimiento a las mejores prácticas de transparencia, pero no solo las mejores prácticas, sino a aquellas innovadoras que nos hagan hacer una mejor rendición de cuentas. Y por último, en este mismo eje, será promover de manera prioritaria, y lo subrayo, de manera prioritaria, la certificación de institución transparente que expide el ITAI.
Esto de verdad es que a mí me parece algo que está necesitando las instituciones. Este breve relato ha tenido la finalidad de exponer mi experiencia por el paso de todas las instituciones que he tenido oportunidad y que me van a permitir obtener resultados inmediatos que contribuirán al empoderamiento de los ciudadanos, a la disminución de esa simetría de la información y, por supuesto, y ojalá se pudiera lograr una reducción en la desigualdad, en la discriminación, en la pobreza. Y, por supuesto, mi cargo será desempeñado con eficiencia y eficacia, pero sobre todo con una actitud prodemocrática. Por eso, ante este pleno, yo expongo estos datos, estoy a sus órdenes y me considero una candidata ideal para ser comisionada. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Solicito a los integrantes, el integrante de esta comisión, quien tenga interés en realizar alguna pregunta o participación. Adelante, diputada. Gracias. Maestra, bienvenida. Muchísimas gracias. Maestra Evelia Elizabeth. Le agradecemos mucho su interés por participar en esta convocatoria. Maestra, se han realizado reformas constitucionales en tema de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Estas reformas datan del año 2015. Las reformas del 2015 establecieron la creación de los sistemas de transparencia, fiscalización, anticorrupción y de archivos. Y también se fortaleció el derecho a la información que está consagrado en el artículo 6º constitucional. Quisiéramos, maestra, que nos pudiera usted compartir de manera general cómo se entrelazan los sistemas de transparencia, fiscalización, anticorrupción y de archivos, maestra. Que nos pudiera usted hacer comentarios generales sobre esto. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Excelente pregunta. Mire, la verdad es que, bueno, no sé si es un poco notorio que me apasiona el tema. Realmente a mí me ha tocado vivir efectivamente estas reformas y estos cambios. ¿Qué pasa con el Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Cómo nace? Nace por el hartazgo de la ciudadanía. La ciudadanía es la que nos viene empujando, nos viene diciendo realmente qué es lo que ellos quieren. Entonces, el Sistema Nacional Anticorrupción nace por esta causa, pero en realidad es la que viene a articular las materias que usted atinadamente menciona, diputada. Por ejemplo, me dice, ¿qué relación hay? Pues es que es muy sencillo, la transparencia lo es todo. Los dos grandes pilares de una transparencia es rendición de cuentas y participación ciudadana. Y estos dos ingredientes van de la mano en un sistema nacional anticorrupción. Ahora, me habla del sistema de fiscalización. Bueno, el sistema de fiscalización definitivamente es una ayuda, una herramienta para el sistema nacional anticorrupción. No olvidemos que, bueno, finalmente la Auditoría Superior de la Federación, hablando a nivel nacional, la Auditoría Superior de la Federación, la función pública, ellos son parte de este sistema y lo que busca es coordinar estas acciones, primero para eficientar recursos, porque a veces pues llegan a hacer una auditoría, la Auditoría Superior de la Federación, y luego llega la función pública a hacer la misma revisión. Entonces se busca eficientar recursos y con esto obviamente tener mejores resultados. Se quiere hacer más con menos. Esto es el gran impacto que se tiene del sistema de fiscalización. Ahora, otra cosa también muy importante, se busca homogeneizar las prácticas de auditoría. Esto también es muy importante, porque también los criterios se homogeneizan. Entonces, es un gran avance. El Sistema Nacional Anticorrupción, en realidad, realmente viene a solucionar muchísimos problemas. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, por ejemplo, todas las modificaciones de las leyes secundarias que se hicieron para poder ir adaptando e ir articulando este esqueleto en donde lo que se busca es, obviamente,
pues combatir la corrupción. Entonces, estos sistemas, como menciona diputada, el sistema de fiscalización muy importante. La ley de archivos, me preguntaba, bueno, la ley de archivos nada más es la única, es la que nos instruye y nos norma cómo esa información pública genere quien la genere, los sujetos obligados, tiene que estar debidamente registrada, con su nomenclatura, qué tipo de infraestructura se necesita para un archivo general. O sea, son detalles que nos llevan del fondo a la forma. Eso sería mi comentario. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguna otra pregunta? Diputada Viridiana. Sí. Gracias. Maestra Belia, ¿usted estaría de acuerdo en conformar el consejo consultivo del instituto que hasta el día de hoy no se ha logrado? Por una parte. Por otra, elaboraría el reglamento de la ley estatal, que es el que da la operatividad a tema legislativo. Y por otro lado, ¿qué opina de que los menores de edad ejerzan su derecho de acceso a la información? ¿Le parecería correcto que como propuesta existieran módulos regionales del ITAI para capacitar a las y los ciudadanos en el tema de protección de datos personales? Esto por la problemática que se ha dado no solo a nivel estatal sino nacional, de que no sabemos a quién le estamos entregando nuestros datos por el uso de las redes sociales, que es un tema que se utiliza a diario, pero también a veces hasta bajar un juego o bajar algún tema musical dentro de las plataformas, ni siquiera nos damos a la tarea de leer qué estamos aceptando en términos de, según esto, que es privacidad, y que no sabemos realmente si a través de dar acepto estoy entregando toda mi información, y por obviamente pues se vulneran también muchas cuestiones como son intereses bancarios, identidad, familia, preferencias sexuales, etcétera. Es preocupante para una servidora, y lo he vertido ante la comisión, que quienes hoy son aspirantes pues puedan tener propuestas también muy claras en torno al tema de protección de datos personales. Y sobre todo, ¿a usted le parece idóneo que en estos módulos itinerantes que estén de manera regionalizada se pueda capacitar a las y los ciudadanos, a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que en este momento son los más vulnerables en torno a la protección de datos? Es una parte que a mí me interesaría saber cuál es su propuesta, si lo ve idóneo, si no, cuánto tiempo estarían también los módulos operando, o sería solamente de manera mensual, o los tendrían dentro de un programa operativo anual a evaluar. Para usted sería idóneo que los comisionados pudieran subir a la plataforma del órgano garante su programa operativo anual para que también la sociedad los pueda evaluar si realmente están haciendo un trabajo con transparencia y si están entregados totalmente a las medidas que marca el órgano garante. Por mi parte, en mi primer participación, eso sería todo, maestra. Gracias, diputada, muchísimas gracias. Bueno, empezaría por la participación ciudadana. La respuesta es sí, por supuesto que necesitamos abrirnos institucionalmente a la ciudadanía. No hay una democracia sin una participación ciudadana. Tenemos que perder ese miedo como instituciones, tenemos que acercar a los ciudadanos a las instituciones. Desafortunadamente traía yo datos para ustedes que, bueno, ya no me dio tiempo de dárselos, pero por ejemplo, el índice de participación ciudadana evaluada en el 2008 por el CIDE y presentada en 2019, en febrero, incluso por el INAE, nos dice que hay una participación, el índice promedio nacional es de 0.40, o sea, es muy bajo. Entonces, ¿y por qué es bajo? Me preguntarán. Bueno, porque efectivamente no hay un acceso institucional que permita al ciudadano acercarse y participar. Por lo tanto, la respuesta es definitivamente sí. O sea, yo sería la primera precursora en decir, ¿saben qué? Vamos a acercarnos a la ciudadanía. No hay otra forma de trabajar definitivamente.
Ahora, me pregunta, el reglamento interior, por supuesto, bueno, definitivamente todo tiene que ser normado. Donde hay orden, y bueno, yo como órgano interno de control, ¿qué les puedo decir? El control es definitivamente necesario. Siempre es necesario un marco normativo que nos lleve de la mano para poder ir incluso acotando nuestras acciones y obviamente alcanzando objetivos. El derecho de acceso a la información de los niños efectivamente es una laguna que todavía no tenemos, pero no solo México. La verdad es que alrededor de todos los países que incluso son catalogados como los mejores países en temas de materia de transparencia, no tienen normatividad al respecto, y nuestros niños y nuestros jóvenes están vulnerables. De hecho, desafortunadamente hay ejemplos muy dolorosos de este tipo de vulnerabilidad. Por supuesto, los niños tienen derecho al acceso a la información, por supuesto, es un derecho constitucional que nos lo da, es para todos, pero también como Estado tenemos que cuidar a nuestros niños. Ellos no tienen la capacidad, la madurez, la edad para saber que sí y que no. Por lo tanto, sí tienen derecho, pero tendríamos que ver de qué forma hay que acompañarlos, sobre todo a los más pequeños. Por eso, cuando les platicaba del acercamiento de la parte educativa con el ITAI, va en ese sentido. Tenemos que cubrir a los más pequeños. Es nuestra función como Estado, garantizar el derecho al acceso, pero ¿qué creen? A información, pero también tenemos que cuidarlos. Y otro punto que me decía, diputada, era el uso de las redes sociales, bueno, ok, protección de datos personales. Este tema es muy interesante y la verdad es que es muy escabroso. Ya hemos visto en otros países cómo nuestros datos personales, como usted bien lo menciona, al descargar una información, incluso al darle like o si me gusta o no me gusta, con ese simple hecho ya se genera un algoritmo para que nos vaya dando la tendencia a lo que a nosotros nos gusta. Y esto es utilizado por los países para las tendencias en épocas de elecciones. Entonces es muy peligroso. Y entonces van orillando a los votantes sin darse cuenta, ¿no? Mandándoles a sus correos, al Facebook, a todas estas redes sociales, todos estos mensajes de pues vota por tal, sin que nosotros hayamos autorizado que nuestros datos sean utilizados. Es tan peligrosa esta situación que la ONU ya tiene el tema y aún no lo ha desarrollado. Pero bueno, estamos sobre el tiempo, disculpe, es una oportunidad en la que tenemos. Sí, ¿desea hacer otra pregunta, diputada? Sí. Me gustaría que abundara en tema, maestra, pero también que me comentara en su segundo eje de sus propuestas cómo podrá ser proactivo y participativo el tema de gobierno abierto en torno al tema de la transparencia y protección de datos personales, y sobre todo cómo explicarle a la sociedad hidalguense que tiene este derecho, que lo puede ejercer y que tenemos la oportunidad de tener credibilidad en un órgano garante tan loable como lo es el ITAI. Y además, ¿cuál sería su propuesta de certificación para el organismo, para el instituto? Que sabemos todo el trabajo que realiza de los sujetos obligados no es cosa menor, es un trabajo muy grande, pero que todavía falta muchísimo por hacer, por avanzar, por transformar también en torno a temas legislativos que de verdad hagan más rígidas las sanciones, no solo sanciones administrativas, sino también en tema legislativo pudiéramos abonar a que existan sanciones ya cuantitativas en torno aún más económicas, para que los sujetos obligados pues también entiendan que no es que si quieren o no enviar la información, es que es una obligación por ejercer de recursos públicos,
y que la sociedad hidalguense hoy está muy participativa en torno al tema de transparencia, como bien lo virtió en su exposición de motivos. La sociedad es la que empuja, la que quiere saber qué se hace con su dinero. Y finalmente, para terminar mi participación, con todo este tema, le pregunto a usted, ¿estaría dispuesta en algún momento como comisionada a ser evaluada por la sociedad para saber si realmente está haciendo un buen trabajo? Esta parte es importante, igual que la pudiera contestar. Yo sé que los 3 minutos son insuficientes, pero de verdad, para mí sí me gustaría que terminara de contestar la última pregunta que se quedó en términos de tiempo que establece la convocatoria y maestra, el tema del gobierno abierto, por favor. Y con esto, diputada presidenta, yo terminaría mi participación. Gracias, diputada. Adelante. Muchísimas gracias, diputada. De verdad es que agradezco que compartir, la verdad es que esta fascinación, ¿no? De verdad, por ayudar a la ciudadanía. Pero bueno, contestando rápidamente, el uso de las redes sociales me faltó decir, y de los módulos itinerantes me decía también. Definitivamente sí, todo lo que las acciones que se pueden hacer en pro de la transparencia son bienvenidas. Todo abona, pero bueno, habrá que estudiar el impacto que pudiera tener estos módulos itinerantes. Sin embargo, de entrada, definitivamente es un gran acercamiento, porque, pues para empezar, tal vez mucha gente, como le ha pasado incluso a otras instituciones, no sabe ni siquiera a qué se dedican. Entonces, este acercamiento definitivamente yo lo aplaudo. Ahora, me decía también, diputada, me preguntaba, en cuanto a mi plan de trabajo, y me decía de la transparencia proactiva. Miren, la transparencia proactiva, vista desde el punto de vista de la ley, es muy sencilla. Es nada más cuando el sujeto obligado da un poco más de la información que se le requiere al que está obligado. No, eso no es una situación proactiva, la verdad, eso no es una actitud proactiva. Aquí el problema es ese, que tenemos que educar también a nuestros sujetos obligados, porque eso no es nada más a lo que se refiere. Tenemos que hacer una conciencia. Por eso decía, este eje tiene que ir de la mano con la construcción de las políticas públicas. No nada más quiero que me informen como ciudadano en cuánto se gastaron y un poquito más. No, quiero ser parte de la decisión en qué se van a gastar el presupuesto. También quiero ser parte de la implementación de la política pública, y también quiero ser parte de la evaluación. Quiero saber qué pasó. A lo mejor nos estamos equivocando, pero ya nos estamos equivocando todos. Somos un equipo. Tenemos que cambiar esa manera de pensar de los servidores públicos, finalmente de las instituciones. Por eso esta transparencia proactiva va más allá de lo que dice la ley. Desde mi punto de vista está muy corto y tenemos que abonar en ese sentido. Ahora, la propuesta de certificación. La propuesta de certificación es algo que a mí, cuando yo lo leí en el artículo 55 de la ley, de verdad es que me capturó. O sea, ahorita está tan de moda que todos estén certificados y todos quieren certificar. Y buscamos fuera del Estado una certificación. Lo tenemos aquí en el ITAE. Y qué mejor de transparencia. O sea, no hay otro tema más importante que la transparencia. Que una institución sea transparente habla de todo, de todo. Entonces, ¿cómo se haría la certificación? Bueno, yo desconozco, así que se los confieso, yo desconozco en estos momentos cómo se está llevando a cabo en el ITAE, pero sí me di la tarea de investigar en otros organismos autónomos a nivel nacional, y bueno, pues esta certificación incluso, fíjese, diputada, va dirigida a mujeres, ya va con sentido de género. No quiero decir que los hombres no tengan que ser transparentes, pero va dirigida a las... ¿Por qué? Porque genera una posibilidad de trabajo para ellas como certificadores. Necesitamos apegarse al tiempo nada más de la participación. Disculpe. Recuerde que el reloj está en pantalla para que tenga pero un apoyo visual. ¿Alguna otra pregunta o participación? Sí, si me permites. Sí, diputada. Gracias, presidente. Maestra Evelia, rápidamente,
Usted ha mencionado en su exposición pues, trabajar para realmente en nuestro estado, en el estado de Hidalgo, existe una cultura de la transparencia. Es un tema importante que se tiene que perseguir día tras día, por supuesto. Mencionó la colaboración, el acercamiento con instituciones tanto públicas como educativas, para que ir acercándonos a ello y que nuestra sociedad poco a poco se empape y se acostumbre a participar, que tanto ha mencionado usted. ¿Cómo generaliza usted un trabajo en ese sentido? Si nos pudiera platicar al respecto. Gracias, muchísimas gracias. Bien, tengo pensado en este sentido, diputado. La verdad es que ya me puse a pensar qué tipo de actividades podríamos hacer. Y bueno, finalmente, tiene que haber un acercamiento, como les decía, con las instituciones educativas públicas y privadas. Bueno, obviamente lo mejor que podríamos hacer es que en los programas educativos se incluyan los temas de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana. La verdad es que eso, imagínense, a nivel preescolar, primaria, dentro de 20, 30 años, esos ciudadanos, ¿qué tipo de ciudadanos van a ser? Por supuesto que de los mejores. Esa sería la idea. Pero bueno, a corto tiempo, porque eso ya es un poco más a largo plazo. A corto tiempo, ¿qué podríamos hacer, diputado? Mire, yo había pensado y he pensado que podemos hacer laboratorios con las universidades. Necesitamos también generar un sector de investigación en el Estado y tenemos que ir fomentando estos datos. Tendremos que saber, esos laboratorios nos pudieran decir a nosotros qué está pasando con la transparencia en el Estado, qué impacto están teniendo los recursos que se están invirtiendo en materia de transparencia, ¿realmente están sirviendo? ¿A quién están beneficiando? Este tipo de datos tendrían que apoyarnos la academia para desarrollar esta información y sobre todo, obviamente, para poder tomar decisiones. Ahora, otra acción que también tengo pensada es, ¿por qué no, así como ustedes lo hacen incluso en el Congreso, reciben a alumnos, pero niños desde preescolar, vengan un día y sean comisionados? Eso sería excelente, esa experiencia de saber y estar al frente de un cargo público, esa experiencia en nuestros niños, en nuestros jóvenes, creo que nos abonaría muchísimo. Ese sería mi comentario. Gracias. Muy bien. Una segunda pregunta es, obviamente, el Instituto de Transparencia, pues a su interior también debe ser transparente, debe ser muy claro en cuanto a su operatividad. De ahí que se hace necesario un seguimiento de las actividades a desarrollar, las metas que se tengan que alcanzar, la vigilancia de que cada uno de los integrantes de los distintos órganos pues haga lo que le corresponde, ello que permita verificar que se está trabajando o se está avanzando en la vía correcta y sobre todo valorar los alcances, ya sea por determinados tiempos. ¿Cómo visualiza usted pues toda esa sistematización del proceso donde todos al interior del instituto son partícipes? Gracias, diputado. Sí, mire, estamos ahorita en un momento, escuchaba yo hoy en la mañana las noticias, y un análisis de cómo está el presupuesto de egresos para el 2020. Y una de las instituciones que ha sufrido una disminución notable, estamos hablando de unos alrededor de 500, 600 millones menos con respecto al presupuesto del 2019, es el INAI. Entonces, los retos son muy grandes, porque siempre es, bueno, pues hay que hacer esto, pero el presupuesto, entonces los retos son grandes. Ahorita lo que tendríamos que hacer, y como usted bien lo comenta, ¿qué seguimiento se tendría que hacer? Bueno, desde mi perspectiva y mi experiencia como órgano interno de control, definitivamente los controles internos son la solución al problema. La verdad es que es difícil implementarlos, de verdad es muy difícil, diputado, pero una vez que se tienen en las instituciones, la verdad permite administrar riesgos, saber nuestras fortalezas. Es una matriz FODA finalmente, y con eso
ir caminando, ir sacando obviamente de los pocos recursos o muchos recursos que se asignan, la eficiencia de estos recursos. Y yo le propondría eso, primero, bueno, analizar efectivamente, como usted bien lo dijo, el análisis, la situación actual del instituto. Y como siempre, y en toda institución siempre habrá pues áreas de oportunidad para mejorar, pero sobre todo tenemos también que generar, como bien lo dijo, al interior una voluntad de transparencia, pero también de trabajo en equipo. Gracias. Gracias, Presidenta. Gracias, maestra. Yo tengo un par de preguntas. Primero, que nos pueda describir qué es, cómo se interpone, cómo se atiende un recurso de revisión, y que nos pueda mencionar algunos de los 9 principios rectores del ITAI que se establecen en la Ley de Transparencia. Sí, ok, muchísimas gracias. Ok, empezando por el recurso de revisión. El recurso de revisión, como toda ley, no es la excepción a la ley de transparencia y acceso a la información, pues le da esta parte de garantía a la ciudadanía para que si en un momento dado de que esté inconforme en algún acto de la autoridad pueda tener esta clase de recursos para su inconformidad. El recurso de revisión es eso. Finalmente, el ciudadano que no esté satisfecho con la respuesta que le dio el sujeto obligado, pues puede tener, la ley le otorga este recurso de revisión para que pueda revisarse, valga la redundancia, al interior del instituto y pues bueno, determinar qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Puede ser derivado del estudio, de la investigación que se realice en este recurso de revisión. El proceso también lo menciona, puede pasar que efectivamente la información fue incompleta, no fue la correcta, o tal vez se le negó también incluso la información. Entonces, esta es una garantía que aporta la ley. También me pregunta, ¿cómo se interpone, diputada? Bueno, el recurso de revisión se interpone una vez que el sujeto obligado da respuesta a la solicitud de información del ciudadano. Obviamente, el ciudadano recibe la respuesta y pues ahí estará su inconformidad, ¿no? Él detectará que fue la información, no fue la información, es una información diferente, no sé, el motivo que moverá y que fundamentará posteriormente en su recurso de revisión para que lo mande al instituto al ITAI. Ahora, este recurso de revisión, pues obviamente como todas las peticiones, tendrá que tener el nombre de la persona o del ciudadano, incluso a lo mejor hay un representante legal, el lugar donde pueda contactarlo, ya sabe, datos generales y pues básicamente obviamente lo que él considera que no es correcto. De ser posible también, pues un fundamento en el que él considera que se está incumpliendo. Ese sería cómo se interpone. Bueno, obviamente sigue el proceso, el ITAI lo recibe, o puede ser que incluso ni siquiera lo haya interpuesto en el ITAI, en una unidad de transparencia también puede ser recibido, y esa unidad de transparencia también está obligada a avisarle al ITAI, ¿no? Y seguirá su procedimiento. Ahora, me dice de los principios del ITAI que marca la ley. Bueno, pues son muchos, pero bueno, voy a tratar de decirlos todos. Los principios del ITAI son, pues, es un principio de oportunidad, un principio de justicia, un principio incluso de autonomía, un principio de garantista y un principio... sería todo. Gracias. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta es, dentro de su trayectoria, que ha tenido la oportunidad de ser titular de los órganos internos de control de diferentes instituciones,
¿cuál consideraría que ha sido el logro profesional mayor que ha tenido relacionado directamente con las materias de transparencia o acceso a la información o alguna de las estipuladas en la convocatoria? Y ¿qué nos puede decir en general de sus conocimientos acerca de las disposiciones que norma la Ley de Archivos del Estado de Hidalgo? Bueno, con la primera pregunta, el reto más difícil que he tenido, el reto más difícil que he tenido, pero pues a la vez ha sido también un gran logro, es un procedimiento de responsabilidad administrativa. Y me van a decir ustedes, a ver, estamos hablando de responsabilidad administrativa y no de transparencia. ¿Pero qué creen? Que la responsabilidad administrativa, la falta del servidor público fue en el sentido de la transparencia y el mal uso de datos personales. Entonces, fue un gran reto porque primero era una situación de violencia intrafamiliar y entonces al hacer mal uso de estos datos personales se puso definitivamente en riesgo la integridad de la mujer y de sus hijos. Entonces fue un gran reto y era una gran presión porque yo me imaginaba, imagínense que con el mal uso de estos datos personales que hizo el servidor público pudiera pasar algo. Por lo tanto, se logró, se sancionó incluso a la servidora pública y finalmente, bueno, pues todo llegó a buen término. Pero ¿por qué fue un gran reto para mí? Porque ahí fue donde pude ver la magnitud de las acciones de la transparencia. O sea, en las leyes, en la normatividad podemos leer, en la academia nos podrán decir, en los discursos podremos escuchar, pero vivirlo de cerca fue ese momento en que en realidad tuve la oportunidad de ver la trascendencia de estas leyes. Por eso yo lo cito y lo menciono en estos momentos, porque es algo que sí me ha quedado de manera personal. Me pregunto también, diputada, de las disposiciones de archivo. Mire, las disposiciones de archivo, la ley de archivo recientemente se acaba incluso de modificar. La verdad es que son adecuaciones que eran necesarias. Incluso a los órganos internos de control se les da también esa facultad de auditoría para hacer las revisiones de los archivos. ¿Por qué pasa esto? Porque, hay que decirlo como es, en las instituciones al principio pues el archivo era un tema que honestamente pues nadie quería tocar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues es algo muy metódico, ¿no? Que tiene que ser así. No cualquiera sabe de temas de archivo. La verdad es que incluso, bueno, pues ya se está pensando en las instituciones contratar a personas con ese perfil de archivonomistas. Y entonces, ¿por qué se modificó? Precisamente yo considero que se ha modificado, y específicamente en el Estado, diputada, porque las necesidades así lo llevaron. O sea, había muchísimas omisiones por parte de las instituciones obligadas para tener en orden sus inventarios archivísticos. Ahora, no olvidemos que esto es tan importante, por ejemplo, un inventario de archivístico que es parte del patrimonio de la institución. Entonces, incluso esta parte tiene que ser publicada en la plataforma nacional o en las páginas de la institución, y también estos inventarios de archivo también tienen que ir ahí. ¿Para qué? Para que el ciudadano pueda también solicitar esta información, ¿no? Entonces, gracias, maestra. Estamos sobre el tiempo. Ay, de los 3 minutos. No me acostumbro a ver. No hay cuidado. Nos queda 1 minuto y medio para que pueda emitir un comentario final. Muchísimas gracias. Sí quiero compartirles que estaba muy nerviosa por venir ante ustedes. De verdad es algo que quiero compartir. Pero me lleva una gran experiencia el estar aquí el día de hoy con ustedes. De verdad es que es extraordinario encontrar una institución
que está representada el día de hoy por ustedes, que comparta estas mismas inquietudes, estos mismos deseos de hacer un Hidalgo mejor para todos nosotros y obviamente nuestras familias, porque bueno, pues yo he vivido toda mi vida aquí y lo único que quiero es tener un mejor estado. Obviamente pues ya me tocará para mis hijos y mis nietos, pero en realidad estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo, estoy muy convencida de que podemos hacer grandes cosas y lo único que me resta es agradecerles su tiempo porque sé que están muy ocupados y bueno, la verdad es pesado estar escuchando tantas comparecencias. Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde. Gracias. Muchas gracias a usted por su participación en este proceso. Finalmente le recordamos que al culminar todas las comparecencias serán públicas y los resultados serán dados a conocer conforme a las bases de la convocatoria. Que tenga buenas tardes. Solicito a la Secretaría Técnica acompañe por favor al aspirante a la sala.